Buenos días, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, doctor. Perfecto. Déjame afinar un poquitico el audio de aquí. Ante todo, nuevamente buenos días, gracias por asistir a este webinar bien interesante pues que se está dando en el contexto institucional de Bene Capital. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de la situación actual. Yo creo que es un tema de muchísimo interés para el desarrollo de la economía, de activación de la economía venezolana. Vamos a hablar de la situación actual y perspectivas de las cadenas agroindustriales. Venezuela ha sido un país tradicionalmente, como todos sabemos, pues, dado a la materia de hidrocarburos, y pues hemos puesto muy de lado a lo largo de nuestra historia todo el tema de agroindustria, todo el tema agrícola y pecuario. Hoy justamente queremos un poco salir de ese sinónimo eterno que ha sido Venezuela y petróleo, y adentrarnos un poco dentro de un mundo que, si bien es ancestral y tiene larga historia en Venezuela, poco le hemos dedicado tiempo a conocerlo a profundidad, a mapearlo, a dedicarnos de alguna manera pues a estudiarlo y a entenderlo. De alguna forma, tenemos además el honor pues particular el día de hoy de que nos acompañe nuestro querido amigo Franco Silva. Franco es una persona realmente con un perfil bien interesante. Fundamentalmente les cuento que hoy en día es el coordinador del programa país de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, para el Desarrollo Industrial, ONUDI, para Venezuela como tal. O sea, Franco de alguna manera es funcionario de Naciones Unidas, particularmente de la división ONUDI, que tiene que ver con el desarrollo industrial. Ha sido un consultor especialista en planificación, finanzas y políticas públicas con 34 años de experiencia profesional en los sectores de telecomunicaciones, energía y también petróleo. Agroindustria es su campo actual definitivamente de expertise, donde se viene desarrollando en el último tiempo, y además tiene un conocimiento bien extenso justamente de lo que son los encadenamientos productivos o las cadenas productivas desde el punto de vista agropecuario y agroindustrial en Venezuela. Es ingeniero en computación con posgrado en gerencia de empresas y gerencia pública. Además fue fundador y presidente de Colombeya, consultores, empresa de consultoría gerencial. Inició su carrera en PDVSA, en las áreas de informática y finanzas, y después fue ejecutivo de diferentes empresas e instituciones. Ha ejercido como presidente de CanTV Movilnet y vicepresidente de Corpoelect, así como coordinador del programa de Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, y ha representado a Venezuela en foros de Naciones Unidas, Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como produjo y condujo el programa de Radio TICS al debate. Franco es una persona bien conocida dentro del ámbito empresarial venezolano. Ahora ha ganado pues al tema de las multilaterales, fundamentalmente Naciones Unidas, y hoy nos honra particularmente tenerlo presente en Bene Capital para que nos ilustre un tanto del tema y del hacer agroindustrial venezolano. Franco, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, habernos dedicado el tiempo para preparar la ponencia que vas a dar hoy, y asimismo estar presente hoy con nosotros. ¿Verdad? Que es un honor tenerte dentro de nuestro espacio, dentro de este espacio que es Bene Capital, que está destinado fundamentalmente a promover a Venezuela como destino de inversión. Bienvenido, y el micrófono es todo tuyo, Franco. Pues muchas gracias, Oscar. Buenos días a todos. Bueno, primero saludarlos a todos los que han tenido el interés de conectarse a esta sesión. Y bueno, agradecer a Oscar Doval y a Yolanda Áñez y a Bene Capital en general por el contacto y la invitación a esta actividad.
Si me permiten, voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Disculpa que interrumpa, Franco, en términos de dinámica y para darle, y gracias a ti, básicamente, nuevamente, o sea, no, nada, por ser, para nosotros es un honor. Señores míos, en términos de dinámica, para que fluya un poco la presentación, pues más cómodamente, vamos a permitir que el señor, que el ingeniero Silva termine pues su ponencia y después abrimos un espacio para preguntas. Adelante, Franco, disculpa la interrupción y la intrusión. Seguro. ¿Se ve ya la pantalla, la presentación? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, como comentábamos, el título de la presentación es Situación actual y perspectivas de las cadenas agroindustriales en Venezuela. Lo primero que debemos decir es que la información que vamos a compartir y de alguna manera las apreciaciones son producto del trabajo que viene haciendo ONUBI en Venezuela en los últimos 3 años y medio. Es decir, la mayor parte de los datos, de las valoraciones que se hacen allí, ha sido producto del intercambio con los actores económicos de las cadenas agroindustriales y también de, digamos, evidencias que hemos recogido en campo, cifras, visitas técnicas en distintas partes del país. Vamos a ver la agenda. Aquí ya como que se me pegó la presentación. Un segundito que no me pasa. Voy a dejar de compartir y volver a compartir a ver porque no me pasa la presentación. No sé si podemos intentar entonces que alguien más haga la compartir pantalla porque a mí se me queda allí en la primera pantalla y no me... Yolanda, ¿puedes tú compartir pantalla, por favor, de la presentación de Franco? Sí, si me dan unos minutos ya la ubico y se las comparto. Gracias. Ok, o quizás María Carolina. Bueno, un poco para introducir el tema de la agenda. Primero vamos a hablar, el primer punto de la agenda es hablar de lo que es ONUBI y del enfoque que ha aplicado ONUBI a las cadenas de valor en Venezuela. Luego vamos a describir esto de la situación actual de las cadenas agroindustriales en el país con base en diagnósticos que hemos realizado. Luego vamos a hablar de un programa que estamos ejecutando en este momento que llamamos el Programa de Actualización y Modernización Industrial. Luego vamos a partir, digamos, de esa situación actual, vamos a hablar sobre las perspectivas que visualizamos para las cadenas agroindustriales en los próximos años y finalmente un mensaje final. Adelante, por favor. Ok, entonces iniciamos con lo que es el enfoque ONUBI para las cadenas de valor. En una lámina explicamos o ilustramos un poco lo que es ONUBI, ¿no? ONUBI es una de las agencias especializadas de Naciones Unidas enfocadas en el tema de desarrollo industrial. Su lema es Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible. Fue creada en el año 1966, tiene su sede principal en la ciudad de Viena, Austria. 171 países son miembros de ONUBI y sus oficinas abarcan actividades en 156 países. Como referencia, para el año 2019 se ejecutaron proyectos en 125 países y una cartera durante ese año solamente de $190 millones en cooperación técnica. Digamos, las actividades de ONUBI se centran en lo que es el tema cooperación técnica, análisis, investigación, asesoramiento en formulación, monitoreo, evaluación de políticas públicas, normativas y fortalecimiento de sistemas de calidad, transferencia de conocimientos, creación de alianzas, redes y cooperación con industria. Acá en la parte inferior derecha vemos lo que es la presencia de ONUBI en la región de América Latina y el Caribe. El tamaño de los círculos de alguna manera da noción sobre el nivel de actividad en términos de dólares. Y bueno, en Venezuela
tuvimos muy poca presencia de ONUBI, hubo algún proyecto de reconversión esto de gases de refrigeración por allí en la década pasada. Y bueno, a partir de 2018 tenemos este programa de cooperación. Adelante. Adelante, por favor. En el año 2018, como decía, en mayo del 2018, se firmó un convenio de cooperación entre ONUBI y la República Bolivariana de Venezuela, que es lo que se denomina Programa País ONUBI Venezuela, uno de los, digamos, como el marco de cooperación técnica. Dentro de ese marco, entonces, se pueden ejecutar distintos proyectos. Un primer proyecto que se arrancó en el mismo año 2018 fue de diagnóstico y planes de acción para 7 cadenas agroindustriales. Y nos focalizamos en 7 cadenas, que fueron las cadenas que se priorizaron en ese momento, que son la cadena de maíz, que incluye tanto el maíz blanco como el amarillo, porque tienen en general distintos usos, el arroz, la soya, la caña de azúcar, las caraotas o frijoles, el café y el cacao. Sobre esas 7 cadenas de valores que hemos estado centrados en los últimos años. Adelante, por favor. Decíamos entonces el tema del enfoque de cadena de valor. Normalmente los trabajos, sobre todo en materia de formulación de políticas públicas y de análisis de comportamiento económico, es importante visualizar la cadena de valor como un todo. Es decir, no podemos ver el eslabón industrial de manera aislada, porque el eslabón industrial depende en términos de cantidad, calidad y funcionamiento de toda la cadena. Aguas arriba, en el caso aquí que estamos ilustrando una cadena de valor agroalimentaria, comienza desde los insumos para la producción primaria, todo lo que es el proceso de producción primaria que dependiendo del cultivo dura más o menos tiempo y suele ser un proceso bastante complejo, lo que es la cosecha y post cosecha, centros de acopio, el procesamiento industrial que puede tener varias etapas dependiendo del producto elaborado que estemos hablando, la distribución mayorista y minorista, los mercados de ventas al detal y al mayor, y finalmente los consumidores finales. Si bien para todos esto es algo bastante, digamos, conocido e intuitivo incluso, la verdad es que pocas veces se visualiza la actividad económica viendo toda la cadena de valor. Si pensamos en el sector público, por ejemplo, por diseño, la estructura del sector público hace que en esta cadena de valor intervengan al menos 5 ministerios distintos y una cantidad de órganos reguladores distintos, que no visualizan toda la cadena de valor, sino que visualizan, por ejemplo, la parte de producción primaria o la parte industrial o la parte de comercio. También si analizamos en el sector privado, ocurre lo mismo. La organización del sector privado, por ejemplo, a nivel de gremios, existe, por ejemplo, para la producción primaria, y hay muchos productores agrícolas que no están de alguna manera organizados. Por otra parte está el sector industrial, por otra parte está el sector de comercio. Entonces, esto de visualizar y trabajar el tema económico como cadena de valor es una de las claves para poder mejorar el funcionamiento, porque, por ejemplo, si no hay suficiente materia prima, se restringe la producción industrial o se afecta la actividad económica. Entonces, siempre el funcionamiento de uno de los eslabones depende en gran medida del funcionamiento del resto de los eslabones. Adelante. Vamos entonces a comentar un poco sobre la situación actual de las cadenas de valor. La siguiente, por favor. Como comentábamos, partimos de un trabajo de diagnóstico. En mayo de 2018 se activó este proyecto de diagnóstico y planes de acción. Se estableció un equipo local de unas 10 personas y se trabajó también con personal de ONU de Viena y con algunos consultores internacionales. Se hizo un despliegue por distintos estados del país, por 17 estados, y hubo contacto, entrevistas, reuniones con cientos de productores agrícolas, con decenas de industriales y con instituciones del Estado que ejercen bien sea el rol de rectoría o de regulación en el tema de las cadenas agroindustriales.
Vamos entonces a resumir aquí, por supuesto, bastante sintetizado por razones de tiempo, un poco los hallazgos que hemos tenido de esos diagnósticos de estas 7 cadenas. Adelante. Y que es el trabajo de este equipo de, como comentaba, de 10 personas que estamos en UBI Venezuela y el resto del equipo internacional. Lo primero es que hay algunas situaciones, restricciones, cuellos de botella que estaban presentes en el año 2018-2019 y que ya no están presentes. Vamos a comentar un poco lo que encontramos en ese momento y lo que ha pasado en los años recientes. Para ese momento, el problema más acentuado era el tema de la regulación de los precios, que en algunos casos pudimos nosotros contratar a través de una herramienta que esos precios no estaban cubriendo los costos de producción. También una situación donde el Estado era el único importador de materia prima, lo cual generaba, entre otras consecuencias, una disponibilidad limitada de materia prima y distorsiones en los precios, porque muchas veces esa materia prima se estaba importando y se entregaba al sector industrial a precios por debajo del costo de producción agrícola de la materia prima, lo cual evidentemente generaba enormes distorsiones y problemas. Teníamos también la situación de la doble paridad cambiaria que introducía distorsiones y complejidad en los negocios y ese fenómeno, del mercado paralelo, donde, bueno, los productos no se conseguían en el local formal, pero se conseguían en el mercado informal a un muy alto precio, teniendo un enorme impacto en el consumidor final. Entonces, fíjense, estos 4 que eran problemas de gran envergadura para ese momento, hoy día no son los temas dentro del sector de las cadenas agroindustriales. Adelante, por favor. Ok, vamos a hablar ahora de otras situaciones que siguen presentes y que han tenido también cambios. Ha sido, bastante dinámica su situación. Una es, como ya comentábamos, estos temas de desarticulación de las cadenas de valor y que allí consideramos nosotros es una de las oportunidades y necesidades de trabajar en la comunicación, en la visión de conjunto, en tratar de resolver los problemas y complementarse. Hay un esfuerzo que ha impulsado NUDI que llamamos los comités de cadena de valor, que vamos a comentar un poquito más adelante. En la parte de insumos agrícolas también ha cambiado la situación sustancialmente. Teníamos una situación de cuasimonopolio de lo que era o lo que es Agropatria. Hoy en día eso se ha abierto, las empresas privadas, empresas dedicadas al tema de insumos agrícolas, algunas asociaciones de productores agrícolas están importando insumos y entonces hay ahorita una mayor variedad de opciones en el mercado. Y eso también abre oportunidades para la producción nacional y han reaparecido algunas de las empresas internacionales en este tema de insumos agrícolas. En cuanto a los insumos industriales, había un problema más o menos intensivo con disponibilidad limitada de materiales de empaque y repuesto. El tema de los materiales de empaque en este momento ha mejorado sustancialmente, ya casi no se nombra. El de los repuestos ha avanzado positivamente, aunque todavía hay ciertas limitaciones. Y bueno, apareció un problema que no era un problema en ese momento, 2018-2019, que era el de disponibilidad limitada de combustible y lubricante, ¿no? Especialmente, la escasez de gasoil y gasolina en el año 2021, 2020, tuvo bastante impacto. En este momento está menor el impacto, pero bueno, ha sido un tema bastante complejo para el sector. Hay otra problemática que siempre está como muy bajo perfil, que es la del contrabando. Cuando teníamos esos precios tan por debajo, esos precios regulados tan por debajo, teníamos una situación de contrabando, de extracción hacia los países vecinos, porque evidentemente, bueno, cualquier producto que se sacara, materia prima, producto industrial o insumo agrícola, del otro lado de la frontera varía muchas veces más. Entonces eso es un incentivo económico al contrabando de extracción. Eso a partir de 2019, por razones que vamos a explicar un poco más adelante, se redujo significativamente. Seguirá existiendo el contrabando siempre que haya esas diferencias de precios. El tema es qué tanto impacta en la actividad. En estos momentos es mucho menor que la que era hace 2 o 3 años. Adelante.
Hay temas relacionados con el modelo de sostenibilidad económica. Evidentemente, con los precios regulados es complejo porque los precios regulados difícilmente el mecanismo permite seguir el dinamismo de la variabilidad de los costos. En este momento estamos en un esquema no regulado, lo cual también plantea desafíos, porque ha habido un reajuste de los costos que vamos a analizar un poquito más. Hay algunas inconsistencias, se han dado inconsistencias importantes en materia de política pública. Una de las razones tiene que ver por esta multiplicidad de organismos que intervienen en esta zona. Entonces, en un momento determinado podemos tener, por ejemplo, un ministerio fomentando la producción agrícola y otro ministerio importando a precios por debajo del costo de producción, lo cual van casi que en sentido contrapuesto. Y ese tipo de observaciones las hemos hecho en oportunidades que hemos tenido como feedback hacia el propio sector. Y en general es un reto el tema de alineación de esos distintos actores que intervienen en las cadenas. No solamente aplica para las agroindustriales, aplica para muchas otras. En mecanización y transporte hemos tenido obsolescencia de maquinaria agrícola. Ya desde hace tiempo no se importa maquinaria agrícola. Hay un parque importante en el país, pero hay que hacer algunos esfuerzos de rehabilitación, puesta a punto, reparaciones, repuestos, etc. Hay una oferta limitada también por las mismas razones, una oferta limitada de transporte y los costos han subido, y hay un problema permanente con alcabalas en las vías, que además es un problema que se mueve mucho. En un momento determinado es en un municipio, en otro momento es en otro municipio. Es un tema que hay que estar, digamos, montado todo el tiempo, pero que afecta sin duda el funcionamiento normal de la actividad económica. Luego está el tema de financiamiento, que es quizás el problema de mayor peso en este momento. Desde hace tiempo, como sabemos, hay una casi ausencia de financiamiento. Esto afecta desde los productores de materia prima, de insumos, los productores agrícolas, los industriales, los comercializadores. Y ese es uno de los retos, de los desafíos en los que hay que trabajar para buscar opciones para este sector. Adelante. Luego, bueno, tenemos algunos factores socioeconómicos de entorno que también van variando con el tiempo. Escasez de mano de obra. En el caso, por ejemplo, de las actividades del campo, ocurre un fenómeno de migración, sobre todo de población joven. Entonces tiende a haber un envejecimiento de la población y hay que tener algunas estrategias para eso. Temas de inseguridad personal y jurídica. En general, en materia prima hay baja disponibilidad de materia prima. Es decir, la industria tiene unas capacidades de procesamiento bastante superiores a las capacidades de producción de materia prima en el país. Eso se suple por la vía de las importaciones, pero muchas veces esas importaciones a veces no son el momento más oportuno cuando ocurren. Por ejemplo, para el productor agrícola tiene una afectación cuando las importaciones están llegando al mismo momento, por ejemplo, que está haciendo sus cosechas. Entonces, hay todo un tema ahí de coordinación de las importaciones que, si bien son necesarias para complementar la producción nacional, es importante, digamos, como la coordinación de esa importación. Y en este momento hay un tema, por supuesto, con la demanda, con lo que es el poder adquisitivo de la población, que limita el crecimiento de la demanda y por ende de la producción. Y bueno, es también uno de los retos o de los temas que hay que trabajar en el futuro inmediato. Adelante, por favor. Ok, vamos ahora a ver la otra cara de la moneda, lo que son las potencialidades, que son muchas en este sector. El primero es la disponibilidad de tierra fértil. En Venezuela hay una alta disponibilidad de tierra fértil, cosa que no ocurre en la mayoría de los países del mundo. Condiciones agroecológicas favorables, calidad de los suelos, disponibilidad de agua, muchas horas de luz por estar en una zona tropical, bajos costos de uso de la tierra, y aquí nos diferenciamos significativamente de otros países, por ejemplo de Sudamérica, donde el uso de la tierra tiene un costo elevado. Acá en Venezuela es bastante, digamos, bajo. Generalmente, por ejemplo, no se acostumbra a alquilar, aunque a veces hay convenios entre el que tiene tierra y alguien que quiere producir. Tenemos también unas ventajas relativas bastante conocidas en cuanto a costos de mano de obra, de energía, tanto eléctrica como combustibles, de agua, ¿no? Que son ventajas comparativas con otros países
de la región y del mundo. Adelante, por favor. Hemos tenido esto que comentábamos de la apertura de la oferta de insumos, que abre opciones, digamos, para productores agrícolas, para los industriales y también oportunidades de negocio. Tenemos una ventaja de alta calidad genética. Esto es particularmente cierto en los casos del café y el cacao, donde tenemos, digamos, por razones naturales de evolución, digamos, unas ventajas en los productos de café y cacao que son reconocidas internacionalmente. En cuanto a la calidad genética, tenemos mucho que hacer en términos de lo que es el tratamiento post cosecha, el procesamiento, los volúmenes que se producen. Hay una infraestructura física existente importante, que también es cierto, requiere o tiene necesidades de rehabilitación. Allí nos referimos a temas como vialidad, vialidad agrícola, sistemas de riego, almacenamiento, entre otros. Esa infraestructura existe, requiere rehabilitación, pero hay unas condiciones establecidas ventajosas. Capacidades de talento humano en instituciones de investigación y desarrollo, especialistas en acompañamiento técnico. Esto vale tanto para la agricultura, para la producción primaria, como para la industria. Y una capacidad de resiliencia que ha desarrollado el sector, bueno, por todos estos vaivenes que hemos estado comentando, que, bueno, se traducen en una alta capacidad de adaptación y de superación de dificultades que tiene el sector. Entonces, estas son potencialidades dentro de lo que es el sector de producción primaria. En el caso de la producción industrial, adelante, la siguiente, por favor. En el caso del sector agroindustrial, tenemos una capacidad instalada disponible importante que, digamos, tiene muchas posibilidades de crecimiento con la capacidad instalada, disponible. Sin embargo, esa capacidad disponible para ponerla operativa requiere adecuaciones, requiere de algunas inversiones, porque como sabemos, equipos o infraestructura que deja de utilizarse por algunos años, luego requiere algún tipo de rehabilitación. Otra condición importante es un mercado nacional no satisfecho. Tenemos unas cifras que vamos a mostrar un poquito más adelante, lo cual entonces permite un alto potencial de crecimiento del sector solo con el mercado interno. Igualmente que en el caso anterior, bajos costos relativos de mano de obra, energía y agua. Oportunidades para la innovación. Hay espacio en el mercado para nuevos productos alimenticios procesados. Ahí hay mucha oportunidad en lo que es el mercadeo, el desarrollar nuevos nichos, nuevos productos. Y esta situación del comercio global que se ha dado en el mundo con todo este fenómeno de la pandemia, si bien trae dificultades para, por ejemplo, importar cosas que vengan de lejos o para exportar, también es cierto que para el desarrollo de la producción interna, más bien significa una ventaja. Porque entonces, bueno, tienes la posibilidad de producir aquí a menores costos, de entregar de manera más inmediata. Entonces, quizás eso hace que la industria pueda dar mayor énfasis, mayor interés en lo que es la producción dentro del propio país. Adelante. Una de las estrategias que se ha llevado adelante, como decíamos hace unos minutos, para mejorar lo que es la coordinación de las cadenas de valor, es una figura que se ha creado y que ha empezado a funcionar desde el segundo semestre del año 2019, que llamamos comités de cadena de valor. Hemos creado 7 comités, uno por cada rubro: comité de maíz, comité de arroz, caña de azúcar, leguminosa, soya, café y cacao. En esos comités participan productores agrícolas, industriales, comercializadores, académicos, consultores e instituciones del Estado especializadas como el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el Instituto Nacional de Sanidad Vegetal, por mencionar algunos de los importantes, así como ministerios de Agricultura, de Alimentación, entre otros. Esto consideramos es una de las claves. Se ha mantenido el interés de participación y el objetivo de estos comités es coordinar acciones, visualizar el funcionamiento de la cadena como un todo y ver, bueno, cuáles son los problemas en cada momento, cómo podemos canalizar esos problemas y qué acciones concretas se pueden ejecutar para atacar las restricciones, los cuellos de botella o las dificultades que en cada momento puede tener la cadena de valor. Adelante.
Una de las iniciativas entonces que se está llevando adelante, en ese momento, en 2019, ONUDIC conceptualizó 4 proyectos que podrían ejecutarse para abordar algunas de las restricciones que hemos descrito. Luego empezamos a buscar recursos de vía donación para realizar esta cooperación técnica a través de logramos concretar un aporte de recursos por $2 millones que aportó la Federación Rusa a través de ONUDIC para ejecutar este programa que llamamos de actualización y modernización industrial, en el cual estamos desarrollando una serie de proyectos para 5 de los 7 rubros mencionados, es decir, todos excepto café y cacao, porque el café y cacao lo tenemos en otro proyecto que apunta hacia la calidad y la exportación. Entonces, venimos trabajando en este programa en los 5 rubros de cereales, leguminosas, caña de azúcar. Adelante. Un objetivo fundamental de este programa de actualización y modernización industrial es generar proyectos generar y ejecutar proyectos pilotos. Entonces recogimos una cantidad de propuestas y de ideas, planteamientos que tenían los actores económicos. Para esas distintas ideas, entonces, se hizo una formulación de proyectos que incluyó definición de alcance, impacto, contraparte con que se iba a ejecutar el proyecto, beneficiarios, estimación de costo, cronograma. Luego se hizo todo un trabajo de evaluación de esos potenciales proyectos pilotos y priorización. De allí entonces se generó, esto fue un trabajo que se completó el año pasado, se generó una cartera de proyectos, un programa de capacitación que va a acompañar esa cartera de proyectos y un programa de comunicación. El objetivo es abordar esas restricciones y que estos proyectos pilotos luego puedan ser replicados por otros actores del sector. Adelante, por favor. Dentro de esa, digamos, generación de ideas, en total se trabajaron 46 propuestas de proyectos. De esas 46, 31 lograron formularse completamente, otras 15 están, digamos, en proceso porque falta alguna información, porque no se ha identificado una contraparte. De esos 31 que se definieron completamente, con los recursos que tenemos disponibles en el programa, vamos a ejecutar 14 proyectos pilotos, de los cuales ya hemos iniciado 10. Y quedan otros 17 proyectos pilotos, que es una cartera que tenemos la intención de promover hacia otras posibles fuentes de financiamiento, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la posibilidad de inversionistas nacionales o extranjeros, por supuesto, habiendo entendimiento e interés entre las partes, pues entre la contraparte nacional que está en el sector y digamos, un potencial inversionista. Igualmente veremos posibilidades en fondos que puedan estar disponibles a nivel internacional. Adelante. Para referirnos entonces en qué áreas están orientados estos proyectos, ¿no? Como producto del diagnóstico, salió que la limitación fundamental del sector industrial es la disponibilidad de materia prima. Es quizás la más importante, ¿no? Por eso, entonces hay un énfasis en trabajar esos temas, digamos, que a nivel de producción primaria de alguna manera están limitando el que haya un mayor volumen y una mejor calidad en la producción de las cadenas agroindustriales. Tenemos entonces varios proyectos en lo que es producción de insumos agrícolas, incluyendo la parte de bioinsumos, procesamiento de semilla, que es un tema clave y que tiene mucho impacto, mejoramiento a través de introducción de tecnología de producción primaria, post cosecha, mejoras en procesamiento industrial, fortalecimiento del funcionamiento de las cadenas de valor y fortalecimiento de los servicios conexos a las cadenas. Adelante, por favor. ¿Cómo luce la distribución geográfica de esos 31 proyectos de esta cartera? Vemos que hay un énfasis o hay una concentración importante en la zona centro-occidental, especialmente el estado portuguesa es el primer productor de varios de los rubros que hemos estado trabajando, ¿no? Y también, bueno, otros estados aledaños como el estado Guárico, el estado Cojedes, Barinas, Yaracuy. También tenemos algunos otros proyectos en la zona central y oriental del país. Adelante, por favor.
Esta es la cartera de los 14 proyectos que estamos ejecutando con los recursos del programa. Entonces tenemos varios en la parte de producción de insumos agrícolas. Por ejemplo, temas como biocontroladores, que son insectos que se usan para controlar plagas en campo, ¿no? Y es una manera bastante ecológica de hacer control de plagas, por citar un proyecto. Tenemos varios proyectos en el tema de procesamiento de semillas, como decíamos, es un área clave y que cuando se potencia la producción de semillas, eso tiene un efecto multiplicador por tratarse precisamente de semillas. Introducción de tecnologías y buenas prácticas agrícolas en producción primaria. Allí tenemos algunos proyectos, por ejemplo, para hacer uso de drones y otros equipamientos tecnológicos para mejorar rendimientos en el caso de maíz, por decir un proyecto que más o menos es de vanguardia. Buscar productos para mejorar el tema en post cosecha, mejoras en los procesos industriales a través de la introducción de algún tipo de tecnología. Y tenemos uno de fortalecimiento de cadena de valor, que es una consultoría especializada que vamos a tener para estudiar el tema financiero y hacer propuestas y diseños de instrumentos financieros que se adapten a las necesidades específicas del sector. Allí en principio se va a trabajar sobre el rubro de la soya, pero que lo que se va a trabajar puede ser aplicable perfectamente a otros rubros agrícolas. Adelante. Bueno, vamos entonces a hablar ahora un poco de las perspectivas, ¿no? Partiendo de todo este cúmulo de información de diagnóstico y de proyectos que hemos venido conceptualizando, cuáles son las perspectivas que visualizamos para el sector agrícola y agroindustrial en el país. Adelante. Una primera conclusión que consideramos marca un hito, un parteaguas dentro de lo que es la historia del desarrollo agrícola y agroindustrial venezolano, es esta realidad de que se ha desvanecido el modelo rentista en el sector. Como comentaba Oscar en la introducción, tenemos una historia económica muy atada al tema petrolero y del rentismo petrolero. Y quizás uno de los sectores más marcados es el sector agrícola y agroindustrial, porque siempre ha sido un sector priorizado dentro de las políticas del Estado, muchas de esas políticas orientadas a distintas formas de estímulo a través de subsidios y de distintas prácticas, digamos, de estímulo al sector. La realidad con estas situaciones bastante conocidas de reducción de la producción y los precios del petróleo, del proceso hiperinflacionario que ha vivido el país en los años recientes y de la dolarización, es que en este caso, con mucho énfasis, se ha desvanecido ese modelo rentista. Es decir, si bien no es algo que se haya declarado, ha ocurrido de facto. Y vamos a ver dos informaciones o dos datos que hemos recogido nosotros y que queremos compartir. Adelante. Una de las herramientas que utilizamos en el diagnóstico de las cadenas de valor fue recoger información de los costos a lo largo de toda la cadena. Y para eso desarrollamos una herramienta para poder representar esos costos a lo largo de la cadena, graficarlos, analizarlos, ¿no? Eso nos permitió, por ejemplo, generar una gráfica como la que vemos allí, donde vemos la estructura por elemento de costos de producción primaria, de transformación industrial y comercialización de la producción de 1 kilo de harina de maíz precocida, ¿no? Entonces, para entender los números allí, los números que están a la derecha, vamos a decir, es el costo acumulado, y el número que aparece a la izquierda es el costo puntual de ese elemento de costo. Para el año 2018, entonces, el precio final de 1 kilo de harina de maíz precocido era 0,379 centavos de dólar, menos de 0,4 centavos. Hicimos ese ejercicio con costos 2018 y luego lo hicimos con costos 2019. Adelante. Vean entonces lo que pasó de 2018 a 2019. Prácticamente se triplicó el precio, de menos de 0,4 a 0,94 dólares por kilo. Cambió también sustancialmente la estructura de costos de producción de maíz y de producción de la harina de maíz precocida.
Yolanda, por favor, dale una flechita para atrás y flechita para adelante para que veamos como el movimiento de la gráfica. Flechita atrás y flechita adelante. Ok. Ven entonces la variación significativa que hubo en lo que es la harina de maíz precocida. Vamos a ver ahora la siguiente, el caso del arroz. En el caso del arroz, este representa el costo de producción en el 2018. El precio final era de $0,223 el kilo de arroz empaquetado, digamos, puesto en el supermercado, la bodega. Vamos a ver en el año 2019, pasa a más de $1 por kilo. En este caso fue más que se cuadruplicó el precio del arroz. 1,076 para ese momento. Y estos precios que estamos viendo más o menos se han mantenido en los últimos años. Varía un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba, dependiendo de la marca, del momento, pero hubo una cuadruplicación de los precios allí y también de los costos. Recordamos que dentro del trabajo que estábamos haciendo, en diciembre del año 2018, logramos entrevistarnos con la entonces presidenta de Pequibén. Y ella nos comentaba en ese momento, nosotros tenemos dos problemas. Uno, necesitamos hacer unas adecuaciones de las plantas, de 2 plantas que tenemos. Y 2, regalamos nuestro producto. Es decir, el precio al que vendemos nuestro producto no nos permite cubrir los costos. Estuvieron trabajando en lo que fue la adecuación de las plantas. Ya en ese momento, cuando nos estaba comentando, estaba adelantado ese trabajo de adecuación de las plantas. Y en enero del año 2019, Pequibén publicó unos nuevos precios y pasaron de unos precios bastante bajos a unos precios que prácticamente se comparaban con el mercado internacional. Eso de alguna manera fue como el primer paso de una serie de sinceraciones en materia de costos y de precios que se dieron a lo largo del año 2019. Y que de alguna manera marca eso que llamábamos así como que se desvaneció ese rentismo petrolero que permeaba en el funcionamiento del sector de distintas maneras. Una de ellas, el costo de muchos de los insumos agrícolas, especialmente insumos como los que producía o con los que produce Pequibén. Adelante, por favor. Otro tema, digamos, para ilustrar este tema el desvanecimiento de la renta petrolera en el sector, tiene que ver con los créditos agrícolas, ¿no? Esta gráfica que está acá es una gráfica generada con datos que publica Sudeban y que fueron, digamos, procesados por la compañera María Carolina Betancourt del equipo de ONUDI, y que nos ha permitido hacer esta graficación, ¿no? Donde vemos en anaranjado el crédito agrícola de la banca privada, en azul el crédito agrícola de la banca pública. Fíjense entonces, entre los años 2010 a 2012, estábamos por encima de los $3.000 millones, digamos, el total de la cartera de crédito en cada momento, digamos, en cada mes, el volumen de la cartera de crédito. Llegando a un pico por allí en mayo, junio de 2012, de más de $6.000 millones. Coincide entonces con, en esos años, estos distintos rubros alcanzaron sus máximos históricos de producción en la historia de Venezuela. Porque existía un volumen financiero, bueno, entre otras razones, existía un volumen de financiamiento muy importante en ese momento. Eso por las razones que conocemos, sobre todo del mercado petrolero mundial y de la producción petrolera nacional, tuvo una merma muy acentuada en los siguientes años, 2013, 2014, 2015, y bueno, luego vemos cómo la gráfica se minimiza en años como 2018, 2019, 2020. La siguiente, por favor. Ahí vemos ahora un zoom, digamos, un acercamiento de los años 2017 a 2021. ¿No? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que en 2021 está habiendo un repunte. Por supuesto, estamos hablando aquí de unas cifras comparadas con esas que vimos de más de 3.000, aquí estamos hablando de $300 millones. Entonces, bueno, estamos hablando de un décimo de los niveles que estábamos, o del 5% si lo vemos en el pico mayor que se alcanzó en 2012. ¿No? Esto entonces, digamos, estas dos estadísticas, creo que hay una lámina más que muestra también el crédito total. La siguiente, Jonathan, por favor.
Ajá. Aquí vemos en esta última gráfica, en azul, las barras azules es el crédito total y en anaranjado la cartera agrícola, ¿no? Hay, por supuesto, una correlación entre una cosa y la otra. Y bueno, para cerrar un poco el comentario, entonces, queríamos mostrar estos dos aspectos, ¿no? El tema del precio y el tema del crédito, el precio y las estructuras de costo, y el tema del crédito, como, digamos, hemos entrado en una nueva etapa desde el punto de vista del funcionamiento económico de estas cadenas de valor. Nosotros pensamos, ya visualizando las perspectivas, que esta curva que empieza a levantarse en el 2021 irá creciendo, porque esa situación de sinceración de los costos marca también una mayor estabilidad desde el punto de vista económico y de la inversión. Una mayor estabilidad porque, bueno, ya no depende de un precio que se determine en una regulación, ya es una estructura de costos y unos precios que responden, vamos a decir, a la lógica que se da en distintos mercados a nivel internacional, y entonces va a depender mucho más de la gestión de cada empresa, de cada sector. Adelante, por favor. Entonces, consecuencia de todo lo anterior, en este momento ya se está produciendo y hemos oído reflexiones muy interesantes de actores del propio sector, en que el énfasis cada vez más tiene que ser en la eficiencia productiva. Entonces, hay que voltear, ya no es un tema tanto de precio o de cómo peleamos con el gobierno un precio u otro, sino cómo mejoramos el rendimiento agrícola, cómo producimos más kilos o toneladas por hectárea de maíz, de arroz, cómo somos más eficientes en los costos de producción de materia prima, cómo somos más eficientes en los costos de transformación industrial. Y una de las claves, creemos, es fortalecer esta visión de cadena de valor para tratar entonces de que la cadena como un todo tenga un funcionamiento más fluido, más idóneo. Adelante. Y hay esfuerzos que se están haciendo en este momento en esa materia. Decíamos también un mercado interno no satisfecho. Estas son unas cifras basadas en resultados 2020. No son unas cifras oficiales como tal, pero bueno, son la mejor fuente que hemos conseguido para estimar, ¿no? El valor puede variar un poco hacia arriba o hacia abajo. En el caso del maíz, entonces vemos en la parte superior izquierda, vemos la demanda de toneladas de maíz del país y la producción. Entonces estamos en unos niveles de producción de un 44% de las necesidades del país. En el caso del arroz, un 41% de las necesidades del país. En el caso de caña de azúcar, un 21% de las necesidades del país. Leguminosa, 13%. Soya, 17%. Sin embargo, comentábamos que esa demanda de soya realmente es muy superior. Lo que pasa es que es difícil estimar. Siempre, históricamente, hemos, digamos, utilizado una cantidad muy importante de dólares en importación de soya, porque ese es un elemento fundamental para la alimentación animal. También para productos de consumo humano, pero el mayor volumen es para la alimentación animal y para la producción de aceite de soya. Entonces, bueno, allí ya está demostrado que la soya se puede producir en las zonas tropicales y en Venezuela en particular se han hecho experiencias exitosas. En el caso de café estamos en un 84%. Como digo, no cifras oficiales, son las mejores fuentes que hemos conseguido. Adelante. Luego hay unas oportunidades interesantes para la exportación que, digamos, muchas de ellas se han ido concretando. En rubros ya tradicionales, como el caso de café, cacao, arroz, entre otros. En el caso de café y cacao hay mucha oportunidad para la exportación y el reto fundamental es levantar la producción interna de café y de cacao. Luego hay exportaciones en rubros no tradicionales, como una leguminosa que se llama frijol chino, que tiene, digamos, que es muy consumida en los países asiáticos y que, bueno, Venezuela ha empezado a exportar. En frutales, que siempre ha habido algún nivel de exportación de frutales, pero siempre unos volúmenes bastante bajos y habría oportunidad de exportar mucho más. Y también porque se han abierto nuevos mercados. Como también se han cerrado algunos mercados tradicionales, se han abierto nuevos mercados muy importantes, como es el caso de China, Turquía, Rusia, Bielorrusia, Vietnam,
entre otros países a los cuales actualmente Venezuela está haciendo algún tipo de exportación. Adelante. Bueno, ya para finalizar, en esto de las perspectivas hay también dos tendencias que son globales y que sin duda están teniendo y van a tener en los próximos años cada vez más impacto en la actividad agrícola y agroindustrial. Nos referimos a lo que son las tendencias tecnológicas y a las tendencias en materia de sostenibilidad ambiental. En el caso de las tendencias tecnológicas, por ejemplo, el impacto en la agricultura, hay una cantidad de tecnologías que existen ya desde hace unos cuantos años, como es el caso de las imágenes y sensores satelitales, el desarrollo de aplicaciones en teléfonos inteligentes, la conectividad móvil, los pronósticos meteorológicos, el uso de Internet, el envío de mensajes de distintos dispositivos. Estas tecnologías normalmente se venían usando en la agricultura y en muchas otras aplicaciones, pero como que era un campo de gente muy especializada, ¿no? Con mucho conocimiento técnico. El tema de que estas tecnologías ahora se hagan más sencillas y se pongan a disponibilidad, por ejemplo, en un teléfono móvil que se puede tener en la mano, entonces empieza a generar un impacto mucho más masivo, porque mucha más gente puede acceder a tecnologías. Por ejemplo, viendo el pronóstico del tiempo en un teléfono o obteniendo información directamente de su campo en una aplicación. Adelante. Esto también se combina con otras tecnologías que están en desarrollo, tecnologías emergentes de las cuales oímos hablar todos los días, como el tema de Internet de las Cosas, a través de los cuales, digamos, cualquier dispositivo prácticamente conectado a Internet se puede controlar desde cualquier dispositivo, desde un teléfono móvil o una computadora o una tablet. El tema de las cadenas de bloque o blockchain, que puede cambiar a transformar significativamente el comercio internacional, simplificándolo y dándole más acceso a mucha gente que, digamos, hoy día tiene dificultades para acceder a esos mercados. El procesamiento de grandes volúmenes de información a través del Big Data y de la aplicación de inteligencia artificial, la robótica, la computación en la nube, el empleo de drones. Uno de los proyectos pilotos que tenemos, como comentábamos, hace uso de drones multiespectrales para digamos, poder diagnosticar el estado de la plantación, y de drones de aspersión de, por ejemplo, productos agroquímicos. Adelante. En el caso industrial, entonces llamamos este fenómeno, digamos, de introducción de estas tecnologías al mundo industrial, Industria 4.0, es uno de los temas que trabaja UNUBI más intensivamente hoy día. Igualmente, entonces, bueno, ya la industria estaba mucho más familiarizada con el uso de tecnologías de monitoreo y control, pero la introducción de la robótica, de simulación, de procesamiento con Big Data, Internet de las Cosas, Cloud Computing, todo esto, digamos, nos está llevando a unas industrias mucho más automatizadas y que pueden hacerse mucho más eficientes, procesando, por ejemplo, informaciones sobre falla, sobre comportamiento, eficiencia de los equipos, entre otras cosas. Entonces, esto es una tendencia que va transformando la agricultura, también tenderá a ser cada vez más automatizada y menos intervención de operadores. Hoy día perfectamente funcionan tractores sin operador, tractores que son programados y que son georreferenciados con un GPS y que tienen su rutina de lo que tienen que hacer y no se requiere de un operador. Por supuesto, se va a requerir, sí, de otras experticias técnicas para manejo de los equipos, para interpretación de datos, para calibración y colocación de equipos, redes, entre otras muchas habilidades que hay que desarrollar, digamos, en el talento humano que interviene en estas cadenas. Adelante, por favor. En el caso de sostenibilidad, es también un tema que tiene, digamos, un impacto grande y que lo va a tener cada vez mayor en el futuro, ¿no? El año pasado se dieron 2 cumbres mundiales en el marco de Naciones Unidas. Una cumbre sobre el cambio climático que se llamó la COP26, ¿verdad? Donde se pone nuevamente sobre el tapete el enorme impacto que está teniendo el modelo de desarrollo que digamos, transitamos en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, que está teniendo sobre los equilibrios ecológicos en el planeta.
Por otra parte, se hizo también una cumbre sobre los sistemas alimentarios, donde, entre otras cosas, se resaltó la necesidad de transformación de los sistemas alimentarios, de los procesos agrícolas y agroindustriales, para, digamos, posibilitar de que puedan estar en mayor armonía con el ambiente. Y también se trataron temas, digamos, de preocupación como el tema de los desperdicios de alimentos a lo largo de la cadena de producción. Lo cual, por supuesto, es un contrasentido en un planeta donde tenemos cientos de millones, quizás miles de millones de personas en situación de hambre y desnutrición, y al mismo tiempo hay un desperdicio enorme de alimentos a lo largo de la cadena. Entonces ahí hay unas oportunidades de mayor eficiencia. Toda esta situación, digamos, lleva a unas nuevas tendencias que buscan desarrollar la actividad económica con un menor impacto o con un nulo impacto o con un positivo impacto, también puede ser, sobre el equilibrio ecológico. Tendencias como la economía circular, la bioeconomía, la agricultura orgánica, por mencionar algunas, que están ahorita, digamos, muy en boga y que cada vez van a tener mayor impulso y mayor importancia. Bien sea por la vía de las restricciones, regulaciones que tengan que hacer los gobiernos, los organismos internacionales, o bien sea por la vía de los incentivos económicos o la presión de la propia población como consumidora. Por ejemplo, en países, en Europa, hoy día hay todo una valoración de la agricultura orgánica y mucha gente está dispuesta a pagar más por un alimento orgánico solo por saber que ese alimento está teniendo un mayor impacto a nivel ambiental. En general, el desafío, digamos, para la humanidad es cómo se produce alimentos para 7.800 millones de personas que somos en el planeta Tierra, y al mismo tiempo mantener el equilibrio ecológico. Es un reto que no es sencillo. En el siglo XX, el crecimiento económico tuvo muy pocas limitaciones por los temas ambientales, pero no va a ser la realidad de este siglo XXI donde estamos. Cada vez más ese equilibrio ecológico va a estar presente y va de alguna manera a poner límites y condicionamientos a la actividad económica. Bueno, hasta aquí la presentación. Entonces, como mensaje final, perdón, queremos dar el siguiente. Adelante. Ve pasando una a la vez. Ajá. Primero, tenemos unos actores económicos que hemos nombrado acá desde el principio, actores económicos nacionales que están en el desarrollo de estas cadenas de valor agroindustrial, ¿no? Y que han sobrellevado situaciones difíciles, adversas, y que están trabajando de manera, digamos, con mucho ímpetu y con mucha disposición. Y que muchos de esos actores económicos requieren financiamiento, requieren inversión para crecer en sus sectores, que tienen proyectos, que tienen propuestas. Por otro lado, existen potenciales inversionistas nacionales e internacionales. Y entendemos que es en buena medida el enfoque de Bene Capital identificar y poder atraer a esos inversionistas nacionales e internacionales. Entonces, aquí el reto que tenemos, Bene Capital, ONUDI, otras agencias de Naciones Unidas y muchos otros actores, es cómo identificamos oportunidades para el desarrollo de negocios y de desarrollo económico, poniendo, digamos, en comunicación y en contacto y articulando estos actores económicos con potenciales inversiones. Y una de las maneras es, bueno, lo que estamos haciendo en este momento y que proponemos podamos hacer de una manera más regular, y quizás podemos entrar en más detalles en algunos de los proyectos, propuestas, que es promover actividades de comunicación de encuentro entre esas partes, esos actores económicos y entre esos potenciales inversiones. Bueno, con esto cerramos la charla. Espero que haya sido de su interés y, bueno, devolvemos la palabra a Oscar para la parte de discusión, preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Silva. De verdad que una extraordinaria presentación.
creo que Oscar a lo mejor no sé si se le habrá caído la conectividad, pero realmente extraordinaria toda la información que nos ofreció. Bueno, ya tenemos una mano levantada del señor Leonardo Soto. Vamos a darle la palabra para que pueda hacer su pregunta. Hola, buen día, saludos para todos. Leonardo Soto por acá, desde Caracas, pero soy oriundo del estado Zulia. La consulta es la siguiente: no vi a Zulia entre los estados como parte de la planificación de los proyectos. ¿No se tiene considerado el estado Zulia? Gracias. Sí, bueno, esa pregunta nos la hacen con frecuencia, no solamente con Zulia, sino con otros estados, ¿no? En el caso de los proyectos pilotos de ONUDI que estamos comentando, como nos centramos en esos 7 rubros que estaban allí, entonces los proyectos pilotos surgieron en los estados que eran principales productores de esos proyectos pilotos, perdón, de esos rubros, es decir. Y por eso está más la zona de llanos centro-occidentales y llanos centrales. El Zulia sabemos que es un estado con una enorme importancia económica y que, bueno, tiene fortalezas más en rubros, por ejemplo, plátano, lo que es los rubros pecuarios de producción de carne y leche, entre otros, ¿no? Está también en la zona sur del lago, la hemos visitado por el tema del rubro de cacao. Bueno, ahí está entre los estados Zulia, Mérida, hay varios estados en esa zona sur del lago de Maracaibo. Entonces, pero bueno, hemos tenido varios contactos y varias solicitudes. Hay algunas de las iniciativas que son transversales, como por ejemplo estos temas de financiamiento y los programas de formación que vamos a llevar adelante. Entonces, bienvenidos son todos los productores que estén en el estado Zulia que quieran participar. Y igualmente incorporación en la cadena de valor, si bien no está en los proyectos pilotos, pero sí, por supuesto, en todo el alcance que queremos hacer de potenciar el funcionamiento de las cadenas. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días, señor. Buenos días. Le habla Candelario López de Maracaibo, estado Zulia. Quería felicitar al doctor Silva por su brillante discernimiento, con una pedagogía extraordinaria, con un conocimiento brillante de todo el contexto que nos acaba de plantear. De verdad que me siento halagado por haberlo escuchado. Quería hacerle una pregunta al doctor Silva. De cara a este contexto que nos acaba de ilustrar brillantemente, quería saber cómo se insertaría la bolsa de productos e insumos agropecuarios de Venezuela, Volpreaven, de cara a todos estos proyectos, a toda esta perspectiva e iniciativa que tiene la organización que usted dignamente representa. Quería que me ilustrara sobre el papel que jugaría esta bolsa agrícola de ser el mercado pues organizado entre la oferta y la demanda, y que vendría a ser, como yo digo, una de las fuentes primordiales para vamos a decir, la seguridad alimentaria de Venezuela, porque es lo que yo siento. Quería que me diera una ilustración sobre esto. Gracias, doctor. Sí, sí, gracias por la pregunta, el comentario. Bueno, nos parece sin duda una excelente iniciativa este tema de la bolsa agrícola, ¿no? Y hemos estado en contacto con ellos desde hace ya un par de años al menos. Sabemos que ya arrancó formalmente, hemos estado en contacto con varios de los que impulsa, con Juan Ignacio Aristigueta, con la gente de Aso Portuguesa también, y sabemos que ya tuvo un arranque como tal. Es una excelente, digamos, opción, sobre todo en estas situaciones de restricción de financiamiento para el sector, que, digamos, habilita pues, posibilidades de financiamiento, entre otras cosas, respaldando con la propia producción, la propia cosecha agrícola. En una oportunidad hicimos una propuesta para buscar recursos en un fondo internacional. En varios de estos temas hemos estado trabajando
conjuntamente también con FAO, que bueno, tiene una presencia y desarrolla proyectos importantes también relacionados con las cadenas agroindustriales. Entonces, conjuntamente con FAO y también con el PNUD, hicimos una propuesta para un financiamiento de un fondo y apoyar el desarrollo de la cartera de la bolsa agrícola. Esa propuesta no se concretó, pues no recibimos la buena pro para los recursos, porque bueno, obviamente en esos fondos compiten muchísimos países, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que estamos trabajando de la mano y creemos que debemos apoyar y difundir esa iniciativa. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es William Reina. Hay una habilidad jurídica y de normas aplicables en el sector agrícola que está afectando la factibilidad para captar inversiones. ¿Cómo lo han venido ustedes trabajando este aspecto al nivel del productor? Bueno, en ese tema, por ejemplo, del entorno legal, regulatorio, básicamente el rol que nosotros podemos cumplir es canalizar inquietudes, propuestas que pueda tener el sector productivo, ¿no? De hecho, lo hemos hecho. Como organismo de Naciones Unidas, en oportunidades tenemos la ocasión, pues, de sentarnos con autoridades del sector público para dar información de los avances que hemos tenido y hacer recomendaciones. Y en distintas oportunidades hemos hecho recomendaciones y hay cosas que han surgido. Este tema, por ejemplo, de los comités de cadena de valor, allí se plantean cosas que a veces se traducen en un instrumento regulatorio. Recientemente, por ejemplo, en el caso del cacao, hay una preocupación por una variedad que no es de cacao fino de aroma, que es lo que produce Venezuela, que se introdujo en el país y que puede afectar la calidad del cacao venezolano. Eso se planteó en repetidas ocasiones en el Comité de Cadena de Cacao. En este momento salió una resolución que hizo un organismo del Estado, que es el INSAI, para prohibir, digamos, y regular esa variedad de cacao en el país, ¿no? Por citar un ejemplo donde, digamos, una preocupación que se planteó en uno de estos espacios tuvo una consecuencia afortunada de una disposición regulatoria que esperaba el sector. Entonces, bueno, las propuestas concretas que se pueden hacer a través de nosotros y que, por supuesto, nosotros compartamos de alguna manera el planteamiento, trataremos de ser útiles en cuanto a canalizar hacia el actor correspondiente del sector público, si es el caso del sector público. En muchos casos también las soluciones pueden estar en manos del sector privado o en otras instancias de gobierno, llámese gobernaciones, alcaldías del Estado venezolano. Aquí también tenemos al señor Jesús Farfán, que también tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Ok, excelente. Gracias. Bueno, por cuestiones técnicas me incorporé tarde. Sí, nosotros aquí en COGEDE, en San Carlos, tenemos un instituto que se llama Instituto para la Agroindustria Sustentable. La intención de nosotros es canalizar propuestas, proyectos que inciden en el desarrollo, por lo menos del estado COGEDE y de sus alrededores. Lo que sí, dado que me incorporé tarde a la conferencia, sí estamos interesados nosotros, por lo menos, en cualquier proyecto que podamos nosotros desarrollar en el estado COGEDE específicamente, pues. Entonces, para esto sí me gustaría conocer, por ejemplo, algún enlace, una dirección, correo, de manera tal que nosotros podamos interactuar para canalizar la diversidad de proyectos que nosotros tenemos. De verdad que aquí en el estado contamos con la Universidad Ezequiel Zamora, la UNEY, donde hay propuestas de proyectos en el área agroindustrial, en el área ambiental, y bueno, pudiéramos canalizar algunos, a ver cómo hacemos nosotros para canalizar algunos recursos que podamos instituir aquí en el estado. Gracias.
Sí, bueno, vamos a colocar en el chat, por favor, Iris, vamos a colocar ahí en el chat el correo de alguno de nosotros, el mío, el de José Enrique, entre otros, para que puedan contactarnos para cualquiera de estos temas. Bueno, el tuyo mismo también. Gracias. Mano levantada de María Alejandra de Boín. Por favor, María Alejandra. Buenos días. Mi inquietud radica básicamente en lo siguiente. Veo que efectivamente pues, nos concentramos en todos esos rubros que ustedes indican que es digamos, el sector agrícola como tal, pero ¿existe previsto algo orientado hasta el sector pecuario? La ganadería, ya sea de vacuno, caprino, ovino, etcétera. Bueno, los proyectos que lleva adelante ONUDI, en principio, son el alcance inicial y los rubros que se trabajaron, fue a solicitud del gobierno de Venezuela. Luego también incide, por supuesto, dónde se consiguen concretar los recursos financieros para llevar adelante el proyecto. En este caso hemos ejecutado 2 proyectos, como comentamos, el inicial de diagnóstico y planes de acción y este que estamos haciendo ahora, el programa de actualización y modernización industrial. Ese planteamiento nos lo han hecho en varias oportunidades, entre otras, el propio Ministerio de Alimentación nos lo ha planteado también. Entonces, de lo que se trata es de, vamos a decir, de plantear el proyecto y entonces después definir una estrategia de cómo conseguir los recursos para poder llevar adelante el proyecto. Bien sea, por supuesto, dependiendo de a dónde apunta el proyecto, también dependerá cuál es la agencia de Naciones Unidas más idónea. FAO trabaja también en estos temas, digamos, es como su competencia natural el tema agrícola y pecuario. Cuando tiene que ver más, o hay un componente industrial, entonces interviene también ONU. Entonces, es una posibilidad, pero no es una posibilidad que está en este momento abierta, porque hay que formular un proyecto y hay que conseguir recursos. Tenemos también a Javier Ávila, que tiene una consulta. Sí, señor Silva, muchísimas gracias por su presentación. Quería consultarle en concreto acerca de los problemas que han conseguido a la hora de levantar data sobre la agroindustria en Venezuela. Quería que nos contara un poco sobre eso y cómo está esa realidad a nivel nacional, teniendo en cuenta que no hay un organismo oficial que centralice este tipo de información. Sí, ciertamente es un tema que surge en cualquier esfuerzo, digamos, de análisis de los sectores. Hay ciertamente muy poca disponibilidad de información oficial. En algunos casos hemos obtenido algunos datos. Hay información que sí se publica, como estos datos de Sudebank que les compartimos. Hemos planteado esa inquietud como una recomendación, ¿no? En la medida de que se dispone de información estadística, eso facilita la comprensión pues, de los distintos analistas, de los inversionistas, de todo el que tiene intención de participar en un sector. En el caso nuestro, digamos, el trabajo de diagnóstico, como explicamos en un principio, se hizo por muestreo, haciendo contacto con un número importante de actores. Por supuesto, eso no nos puede llevar a una estadística que podamos decir que es estadísticamente válida o que se aproxime necesariamente a la realidad, pero sí nos permitió conocer y obtener información muy valiosa para saber lo que estaba pasando, parte de la información que hemos compartido. Y bueno, esto ha sido un trabajo bastante intensivo de todo el equipo de ONUDI, que quiero aprovechar nombrarlo, el equipo de ONUDI en Venezuela. En el tema de maíz está trabajando Jesús Alexander Acosta, en el tema de arroz está trabajando Antonio Pérez, en el tema de soya María Carolina Betancur y también en este tema de financiamiento, en leguminosas Richard Ramírez,
en caña de azúcar Ever Niño, en café Lucas Peña y en cacao Isolina Cabán, ¿no? Que es el equipo. Luego también está José Enrique Sánchez, que desarrolló la herramienta esta de análisis de costos. Por cierto que esa herramienta se publicó en un paper en la página de ONUDI Viena, y ya de 6 países distintos nos han pedido información sobre la herramienta. Incluso recientemente un profesor en Suecia quiso dar una clase mostrando esa herramienta y José Enrique, digamos, apoyó en eso. Y la compañera Iris Blanca, que lleva los temas de comunicación y administrativo. Entonces, bueno, todo ese equipo está a disposición de ustedes. Parte del equipo está en distintas regiones del país. Buenísimo. Señor Silva, tenemos algunas preguntas adicionales en el chat que se las voy leyendo. Y si quiere va respondiendo cada una. ¿Se tiene alguna perspectiva para el desarrollo y estudio de proyectos en el sector pesquero? Bueno, más o menos la misma respuesta que tuvimos ahorita con el tema pecuario. Actualmente no hay un proyecto formulado para el sector pesquero. Sí sé que ONUDI en otros países de la región está desarrollando proyectos en el sector pesquero. O sea, hay una experiencia, se están desarrollando proyectos. No sé si FAO tiene algo, creo que por ahí estaba Rosángela. Rosángela, no sé si estás allí conectada, si FAO tiene algo ahorita en el sector pesquero. No, como que ya no está. Estaba una compañera de FAO, hace un rato la vi conectada. Pero bueno, por el lado de ONUDI no tenemos en este momento un proyecto en el sector pesquero. También tenemos otros participantes que están preguntando acerca de si se ve algún cambio con respecto a la seguridad jurídica de cara a futuros inversores y si hay algún cambio que indique que se respeta la propiedad privada en el país. Sí, bueno, obviamente no es un tema que podamos responder, ¿no? Cualquier planteamiento de cambio, vamos a decir, en el marco legal, bueno, hay que canalizarlo por las instituciones competentes, ¿no? En este caso, si se trata de leyes, la Asamblea Nacional, y si se trata de instrumentos administrativos, el Gobierno Nacional. También tenemos la mano levantada del señor Napoleón Ledesma. Buenos días, amigo Franco, ¿cómo está usted? Referente a la parte de la aplicación de los financiamientos hacia los proyectos productivos, nosotros estamos en el área de la producción de semillas para maíz y tenemos la situación del equipamiento de maquinarias y equipos especializadas en esta área y estamos en la búsqueda de canalizar este tipo de financiamiento que por lo costoso y como ya ha sido dicho, son equipos importados y no hay, hasta ahora en la banca no se ha activado todavía en esas capacidades. Quisiera saber si a través de Benecapital o sus asociados tienen ya previsto algunos canales de financiamiento para estas actividades productivas que son básicas para poder desarrollar mayores cantidades de hectáreas de áreas sembrables de maíz. Yo creo que eso nos corresponde a Benecapital. Querido Napoleón, fíjate, ciertamente estamos este año y tenemos como meta bien empecinada justamente comenzar a traer a fondos de inversión institucionales para de alguna forma, cosa que no es tarea fácil, lo radioactivo que puede significar internacionalmente el nombre de Venezuela, lamentablemente, con todo el que seguimos insistiendo que es un destino de inversión excepcional, Napoleón. Estamos tratando justamente este año desde institución y gremio, que es Benecapital, de tocar potenciales inversionistas, tanto fondos como family offices, con el objeto justamente de que vean lo apetitoso que es desde el punto de vista de retornos y
desde el punto de vista de riesgo también la actividad agrícola, pecuaria y agroindustrial venezolana, así como otros sectores de la economía nacional. No va a ser una labor fácil, Napoleón, como bien comentó Franco a lo largo de la exposición, pues tenemos muchas limitaciones a nivel de la banca comercial para tener financiamientos. El mercado de valores tampoco ofrece pues, un cap demasiado alto, o sea, un límite demasiado alto para poder financiar. Y no nos toca más sino justamente tocar fuentes de capital privado a nivel internacional, preferiblemente fuentes institucionales. Y estamos trabajando fuertemente eso, Napoleón, pero no va a ser una cuestión de 2 meses, lamentablemente. Incluso la bolsa agrícola que mencionaba Franco, Volpreven, pues bueno, se acaba de activar recientemente, pero nuevamente con una posibilidad de financiamiento pues bastante reducida. Nosotros tenemos el lunes una reunión justamente con el presidente de la Bolsa Agrícola, con Aristigueta, para ver un poco y revisar el asunto, ¿no? Y ver la extensión y la posibilidad de canalizar a través de ella inversiones. Pero ciertamente tenemos una tarea cuesta arriba a lo largo de todo este año a la que no le tenemos miedo, pero bueno, la idea es justamente, y creo que es muy retadora e interesante, es conseguir estos fondos de financiamiento. ¿Hay alguna otra pregunta, señores? Bueno, la otra pregunta es, por ejemplo, este tipo de emprendimientos en Volpriaven, o cómo se canalizaría ¿cómo sería los proyectos de financiamiento agrícola a través de la bolsa? Fíjate, yo te recomiendo para no entrar en cosas muy detalladas, Napoleón, que contactes a nuestra gerente general, la Yolanda Áñez. Ella va a colocar ahorita en el chat cuál es su correo electrónico y te canalizamos cualquiera de nuestros pues, agremiados que tengan casa de bolsa agrícola. Y yo creo que esa es la mejor manera de pues, tener respuestas concretas ante eso. ¿Te parece? Okay, muchas gracias. No, vale, por Dios, gracias a ti. También tenemos acá otra pregunta. El Plan de Desarrollo Estatal del Estado Anzoátegui dice que existen 55 proyectos agroindustriales, de los cuales 6 están en funcionamiento, 4 ejecutados al 100%, pero sin funcionamiento por problemas operativos y 44 totalmente paralizados por falta de inversión. ¿Cómo podría ser la ONUDI, y los inversionistas privados para reactivarlos? Se enfocará próximamente ONUDI en el sector pecuario y la poricultura. ¿Promoverán los sistemas agroestadales o mantendrán su tendencia de enfocarse en los monocultivos? Muchas gracias. Sí, bueno, como comentábamos, en el área pecuaria como tal no tenemos ningún proyecto en ejecución en este momento. Okay. Y tenemos otra pregunta por acá que dice: ¿cómo pueden las personas naturales acceder a este tipo de programas sin necesidad de que intervenga el sector gubernamental? ¿Respondes tú, Franco? Si se trata de programas gubernamentales, obviamente va a intervenir el sector gobierno, eso es inevitable, ¿no? Si se trata de programas privados, pues fundamentalmente tendrá uno pues, que trabajar o de alguna forma establecer relación con entes privados. Pero yo creo que es de perogrullo que si se trata de un tema de gobierno, pues bueno, hay que interactuar con el sector gobierno. ¿Hay alguna otra pregunta, Yolanda, que veas en el chat? No, no veo ninguna. Lo que veo es que el señor Silva como que se le ha caído la conexión. Se le cayó la conexión. Sí. Vamos a esperar unos minutos para ver. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No sé si María Alejandra Betancourt de ONODI también está
está por acá presente y pueda comentar algo. Hola, ¿cómo están? Un placer. María Carolina Betancourt. Perdón. Sí, no te preocupes. Si al señor Franco se le cayó la conexión, vamos a esperar a ver que él es el más indicado para dar las respuestas. Pero bueno, lo que sí quería aclarar que bueno, que ONUDI está en Venezuela porque el gobierno de Venezuela te invita a participar. O sea, un organismo internacional no puede llegar a hacer un programa en un país si no es invitado por el gobierno, pues por el Estado. Pero cuando se formula el alcance de los proyectos, los beneficiarios pueden ser privados, pueden ser públicos, podemos hacer sugerencias, podemos articular para lograr mejoras en las cadenas de valor. Entonces, realmente es una gran oportunidad de introducir mejoras que ayuden o contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor. Y no lo veamos sectarizado entre gobierno y privado, público y privado, sino lo tenemos que ver como proyecto y los beneficiarios, ¿no? Eso era lo que quería yo como aclarar, que cada proyecto que viene a desarrollar la ONUDI es una oportunidad para hacer recomendaciones que contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor. Y se pueden lograr muchas cosas desde este ángulo. Gracias, María Carolina. A ver, ¿alguna otra pregunta de la audiencia? Para darle chance a Franco a que se conecte. Bueno, tengo por acá, alguien está comentando que si tenemos el link para acceder a las herramientas de análisis de cadena de valor desarrollado por la ONUDI en Venezuela. María Carolina, no sé si tú Carolina, puedes apoyar. la posibilidad de hacer Le doy la palabra a José Enrique. ¿Estás conectado, José Enrique? Yo, Caro, hola. Mi nombre Hola, es Iris. Dale, Iris, comenta tú sobre ese punto. Sí, la herramienta está publicada en la página web de ONUDI, les voy a pasar el link. Sin embargo, también está publicada en una página de ONUDI en español de la región Latinoamérica que se llama Acelerador del ODS 9. Les voy a pasar ambos links por el chat para que puedan allí buscarlo y leer sobre él, y ahí está toda la información sobre la herramienta acá. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Por aquí también están felicitando al expositor y a los organizadores. De verdad que, bueno, señor Silva, vamos a esperar unos minutos a ver si se puede conectar nuevamente. Fíjate, yo creo que de alguna manera, en aras del tiempo y el tema de la gente, yo le diría a María Carolina que unas palabras de cierre en nombre de Franco. Después yo un poco hago la despedida de la gente, los invito a conectarse, a seguir en contacto con Benecar. Adelante, María Carolina. Ay, ya va. Ajá, ahí ya va. Bueno, Ahora sabemos sí. que, o sea, como el internet, no sabemos si Franco se va a poder conectar. Seguramente el pobre hombre está tratando de darle ese roiter pescozones y todo, y está ahí. Ah, mira, se está conectando, señor Oscar. Vamos a ver, Bueno, acabo de dar atención. Vamos a ver. Señora Yolanda, el chat no me permite enviar mensajes públicos, sino privados. Ah, déjame hacerte coanfitriona para que lo puedas hacer. Publicar. Javier, no sé si me apoyas con esto, porfa. Ok. ¿El señor Franco se pudo conectar? Sí, estamos de vuelta, disculpen. Ah, qué bueno, señor Franco, le pasamos la palabra al señor Oscar para que usted dé unas palabras de cierre. Sí, bueno, gracias a Dios tu equipo tuvo la gentileza de contestar el resto de las preguntas, además magistralmente, Franco. Te pediría básicamente unas palabras de cierre en el buen tono de ONUDI, por supuesto, institucional, para poder despedir el webinar.
Bueno, sí, nuevamente agradecer a Benecapital por la invitación, este espacio que creo que es bien importante. Y bueno, desde nuestra perspectiva, quisiéramos que esto sea como una primera actividad, un primer contacto de muchas que pudiéramos hacer. Creo que hay cierta, digamos, esfuerzo común que podemos hacer. Benecapital en su misión de proyectar las oportunidades de Venezuela hacia el exterior, y nosotros en este trabajo que estamos haciendo de fortalecer el tema agroalimentario e industrial en el país. Entonces, bueno, estamos en la mejor disposición, podemos dar esta información incluso con mayor nivel de detalle a quienes puedan tener interés de participar. Y en el marco de esa consultoría que vamos a hacer en el área de financiera, los contactaremos nuevamente probablemente para hacer algunas entrevistas y poder trabajar algunas ideas de conjunto. Así que, bueno, quedamos a la disposición de todos los presentes a través de los correos que fueron distribuidos en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, lo que me resta básicamente como presidente de Benecapital, dar las gracias de todo corazón pues a Franco Silva, amigo, a María Carolina, a Iris por estar presente, todos por supuesto delegados de ONUDI, miembros de ONUDI. Es un honor inconmensurable tener a la ONU con nosotros a través de ONUDI, que además está haciendo cosas bien pragmáticas en lo que es el desarrollo justamente industrial de Venezuela y particularmente dentro del mundo agroindustrial, como él mencionó, bueno, y ha sido motivo de esta sesión. También debemos agradecer definitivamente la presencia de todos ustedes, la audiencia que además fue bastante interactiva y participó a través de sus preguntas y se mantuvieron, pues tuvimos momentos que estuvieron conectadas más de 70 personas durante todo el webinar. Y bueno, estamos realmente satisfechos con este espacio. Les estaremos avisando ciertamente de próximos eventos y tanto formativos como informativos pues de Benecapital, y qué bueno que vamos a tener una alianza con gente tan buena como la gente de ONU. Un abrazo para todos, feliz viernes y bueno, que tengan feliz fin de semana también. Bueno, muchísimas gracias, señor Silva, María Carolina, Iris y a todos los participantes. Igualmente, bueno, a través de Benecapital también estamos a la orden para el apoyo que requieran. Yo les coloqué en el chat mi correo y también coloqué ahorita la página web de Benecapital, www.benecapital.org. También nos pueden contactar por esa vía y ver un poco más de lo que estamos desarrollando, y igualmente a través de nuestras redes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y seguiremos en contacto. Feliz viernes, feliz fin de semana para todos.